Listo, ya. Como la doctora Lilian, bueno, el equipo de dermatología va a demorar un poco, nosotros vamos a dar inicio a la clase. Ya, vamos a hablar acerca de la fotodermatosis. Y para entender fotodermatosis, primero tenemos que tener un poco los efectos que tiene la radiación ultravioleta sobre la piel, ¿no? Básicamente tenemos que entender de que, bueno, la radiación es un espectro, ¿no? Y básicamente vamos a clasificar eh, la radiación según la longitud de onda. Y de acuerdo a la longitud de onda podemos tener tres tipos de radiación ultravioleta, que es el tipo UVA, UVB y UVC, ¿no? Como ven, el UVA, en la imagen de la izquierda, es son aquellas radiaciones con una longitud de onda entre 315 y 400 nanómetros, ¿no? Eso se queda penetrar hasta la dermis profunda, a diferencia de la radiación ultravioleta, que bueno, solamente llega a la dermis superficial, la radiación ultravioleta tipo C, y solamente llega, bueno, en las primeras capas del estrato córneo, ¿no? Por lógica, si sabemos que la radiación ultravioleta tipo A tiene una mayor penetración en la piel, es la cual puede estar asociada con una mayor cantidad de fotodaño, pero no es la única. Aproximadamente el 100% de toda la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, o sea, por las cuales nosotros estamos expuestos, un 95% va a ser la radiación ultravioleta tipo A. Y básicamente, ¿por qué? Porque la capa de ozono bloquea lo que es la UVC y la UVB, y en mayor medida la UVC que la UVB. Entonces, para estudiar el fotodaño, nos vamos a centrar básicamente en la UVA y en la UVB, y tenemos ahí en la imagen la extensión de su efecto, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la radiación ultravioleta? Puede afectar a la piel y causar, por ejemplo, daños a nivel de ADN. Por ejemplo, la radiación ultravioleta tipo B puede causar que existan dímeros de pirimidina, y eso puede alterar la configuración del ADN y puede provocar una apoptosis en el queratinocito. Y cuando hay un daño en el queratinocito, como está, por ejemplo, en la imagen, ¿no? De la derecha, se pueden activar diferentes vías de señalización, ¿no? La vía RAM, la vía TNF, entre otras, el cual puede enviar señales para que se produzca un cambio en la respuesta inmune. ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente, las células dendríticas empiezan a segregar ciertos tipos de interleuquinas que provocan una diferenciación de los linfocitos T en linfocitos T reguladores secretores de interleuquina 4 y interleuquina 10. Como ya han leído, las interleuquinas están asociadas con estados de inmunosupresión. Entonces, la radiación ultravioleta puede causar daño en queratinocitos, por ejemplo, a nivel del ADN, puede producir apoptosis, y esa apoptosis, el sistema inmune va a causar va a tener una serie de vías que van a promover una diferenciación de tipo T reguladora, ¿no? Y puede asociarse con estados de inmunosupresión, puede ser un tipo de interleuquinas que excretan este tipo de linfocitos, ¿no? Interleuquina 4 y interleuquina 10. ¿Eso qué significa? De que las respuestas normales no son adecuadas de inmunidad, por ejemplo, para prevenir el crecimiento de células neoplásicas, porque la inmunidad está muy vinculada con las respuestas citotóxicas que evitan que exista, ¿no? Eh, una célula, la proliferación de células malignas está desactivada. Eso va a favorecer a que exista una fotocarcinogénesis, ¿no? Eso es como lo básico, ¿no? Sobre fotodaño relacionado con la radiación ultravioleta. Ahora vamos a ver el fotoenvejecimiento. ¿Qué es el fotoenvejecimiento? Cualquier respuesta que tiene la piel a radiación ultravioleta debido a una exposición crónica, y va a afectar tanto a la epidermis, dermis, inclusive a la hipodermis, ¿no? Eh, el fotoenvejecimiento se puede ver de diferentes formas, ¿no? Para empezar, puede verse, por ejemplo, en el lado izquierdo cómo se ve una acentuación de los surcos, ¿no? De los surcos de la piel, también una leve coloración amarilla a niveles peribucal, ¿no? Y puede inclusive en algunas zonas del cuerpo adoptar un patrón geométrico, ¿no? Lo que vemos en la nuca del paciente de la figura del lado derecho se conoce como cutis rhomboidalis nucae, ¿no? En el cual las acentuaciones de las pliegues de la piel tienen como forma característica, ¿no? Forma una forma geométrica de un rombo, ¿no? Entonces, generalmente van a ser zonas fotoexpuestas, y podemos ver diferentes tipos de alteraciones a ese nivel, ¿no? Tenemos también otro tipo de manifestación de fotoenvejecimiento, que es el poikiloderma adhesivate, ¿no? ¿Qué es esto? Básicamente vemos en la imagen del lado, o sea, del lado izquierdo, en el lado en la región cervical lateral, zonas de hipopigmentación, zonas de hiperpigmentación,
con respeto, ¿no? De la región submentoniana o la región central del cuello, ¿no? Eso es algo característico del fotodaño relacionado con la pictoderma de Sebag, ¿no? En la imagen de la derecha se ve mejor, ¿no? La transición entre las zonas hiperpigmentadas y pigmentadas y la situación de los surcos, ¿no? De la piel. Ese es un tipo de fotoenvejecimiento, ¿no? Que suelen ser cambios benignos, ¿no? Que algunas veces se puede confundir con algunos tipos de queratosis actínicas, pero no necesariamente es algo maligno, ¿no? Sino benigno. Luego tenemos el síndrome de Fabry-Rocouchot, ¿no? Como ven ahí, ¿qué son esos pápulas negras? Son comeones grandes, abiertos, que generalmente se presentan en la región periorbitaria, ¿no? Y generalmente se asocian con personas que tienen un fototipo, no tipo Fitzpatrick 1 y 2, ¿no? O sea, personas con piel clara, ¿no? Sobre todo en pacientes ancianos, algunos describen que puede estar asociado con tabaquismo y al igual que la anterior lesión, esta es una lesión que se considera benigna, ¿no? Otro tipo de manifestación de fotoenvejecimiento, por ejemplo, tenemos almilio coloide, básicamente son pápulas blanco-amarillentas, ¿no? ¿Hay punteros? Bueno, tengo mejor con el cursor, o sea, son pápulas blanco-amarillentas que tienen la tendencia a coalescer de aproximadamente 1 a 2 milímetros y bueno, tienen la tendencia a formar conglomerados, ¿no? Se pueden manifestar tanto en la cara como en el dorso de la mano o en la superficie extensora de los miembros, ¿no? Y acá obtienen, no sé si acá se platica, estas papelitas, aquí hay muchas papelitas, de cierto color un inconveniente, ¿no? Distribuidas en el dorso de la mano, ¿no? Ese es el corte del mismo informe. Ahora, hay otras manifestaciones de fotoenvejecimiento que van ya a ser más severas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dermatosis pustular erosiva. Esta afectación básicamente son nódulos y placas que se encuentran erosionadas y cubiertas por costras gruesas, ¿no? Se puede confundir con otros, o sea, se puede tener un tipo diferencial de, por ejemplo, una infección por un sexo del Kering, o en algunos casos se puede confundir con una neoplasia. Muchas veces este tipo de pacientes van a tener que ser biopsiados para establecer, ¿no? Con la anatomía patológica un diagnóstico definitivo. Sean pacientes ancianos, generalmente se reporta de que algunos pueden causar con ciertos estados de inmunosupresión, como neoplasias hematopoyéticas, y trastornos autoinmunes como la artritis reumatoide, ¿no? Como es una superficie erosionada, expuesta, puede dejar como, puede ser susceptible que tenga lesiones secundarias como una hipertonización o una infección secundaria, y también puede causar al momento de sonar una alopecia recurrente. Generalmente este tipo de pacientes van a requerir para su tratamiento corticoidistópico de alta potencia o inmunomoduladores como tratimilos, ¿no? Generalmente el tratamiento es largo y no todos, la verdad, tienen una buena respuesta para tratamiento, ¿no? Entonces, vemos cómo el fotoenvejecimiento puede afectar de diferentes formas y puede manifestarse de diferentes formas en la piel. Hemos visto algunos de los principales hallazgos relacionados con ello. Y ahora vamos a ver lo que es los test de fotosensibilidad. La fotosensibilidad básicamente es una respuesta anormal. ¿Es una respuesta normal a qué? A la luz ultravioleta. Todos los seres humanos tenemos cierta respuesta a la luz solar, ¿no? Que varían desde pigmentaciones inmediatas, hiperpigmentaciones tardías, y se dice que tanto los pacientes que no tienen respuesta a la luz ultravioleta como aquellos pacientes que tienen una respuesta exagerada se encuentran en lo que es el espectro de anormalidad y pueden considerarse como personas fotosensibles, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos dilucidar, cómo podemos estudiar esos fenómenos de fotosensibilidad? Bueno, hay diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la prueba de luz monocromática. Como dice su nombre, se agarra, bueno, una fuente de luz, bueno, a partir de un gas noble que es el xenón, y se puede unir diferentes tipos de reacciones a diferentes longitudes de onda. Podemos estudiar, por ejemplo, lo que es la UVA, la UV, y también podemos poner luz en el espectro visible, ¿no? Y podemos ver a qué tipo de respuesta tenemos de acuerdo al tipo de radiación que estudiamos. Y generalmente lo importante de esta prueba es lo que se conoce como la dosis mínima para transformar en un eritema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se pone cuál es la dosis que se necesita de tal radiación para generar un cambio en la piel, para generar un eritema, es un poco subjetivo, ¿no? Pero que es una manera en la cual, por ejemplo, se pueden probar lo que es la efectividad de los bloqueadores, ¿no? Que vamos a ver más adelante.
Luego, en el lado derecho, tenemos no los test de luz monocromática, sino los test de fotorreactividad. En los test de fotorreactividad, a diferencia del test de fotosensibilidad, que básicamente consiste en exponer una zona de la piel una vez y leer y ver después de 24 horas si se generó un eritema de determinada dosis de determinado tipo de radiación, la fotorreactividad básicamente evalúa lo que es la radiación de UVA y la radiación visible sobre una área del antebrazo, generalmente es área escogida, en la cual se va a poner, por ejemplo, una dosis de radiación de 5 mil por centímetro cuadrado y se le hacen hasta 3 días consecutivos y se espera ver algún tipo de respuesta. Generalmente se hacen aquellos pacientes que tienen un test de luz monocromática negativa, ¿no? Digamos, podría llamarse como una especie de prueba de segunda línea, ¿no? Luego tenemos los test de los parches, ¿no? Como ven, en el lado izquierdo, en el lado derecho van a ver que están enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y también el lado derecho, o sea, tienen números iguales porque se ponen diferentes tipos de sustancias, uno en el lado izquierdo, otro en el lado derecho, y uno, por ejemplo, se cubre con una especie de filtro ultravioleta y el otro se expone a la radiación ultravioleta, y eso sirve para determinar o para interpretar si es que nos encontramos contra una dermatitis fotológica, una dermatitis de contacto, que tenga algún componente de fotológico o simplemente una dermatitis de contacto, ¿no? Eso sirve, por ejemplo, cuando queremos estudiar si es que hay ciertos tipos de bloqueadores que sus componentes tengan algún tipo de elemento que esté causando un eczema, ¿no? Si queremos saber a qué componente específicamente del bloqueador está teniendo el paciente problemas, ¿no? Por ejemplo, si en el lado derecho, ¿no? En el cual se irradia con UVA, ¿no? Con radiación ultravioleta tipo A, si sale positivo en el lado irradiado, significa de que probablemente ese componente, al estar expuesto a este tipo de radiación, va a generar ciertos derivados que pueden causar, ¿no? O puede activarse por la radiación y esto puede causar un efecto fotológico, ¿no? Si en un lado, por ejemplo, el lado expuesto a la radiación ultravioleta tiene una predominancia sobre el lado izquierdo, que también resulta positivo, ahí tendremos una fotoalergia relacionada con una dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Y si en ambos sale positivo y no hay predominancia por uno u otro lado y está expuesto a radiación o no expuesto a radiación, simplemente estamos con una dermatitis de contacto alérgico, ¿no? Entonces, esas son algunas de las pruebas principales que utilizamos para ver o estudiar la fotosensibilidad, ¿no? En sus diferentes aspectos. Luego tenemos, dentro de la fotodermatosis, ya vamos a ver algunas enfermedades. Una de las más frecuentes es el eritema polimorfo lumínico, ¿no? Que puede ser inducida por radiación ultravioleta tipo B o tipo A. Bien raramente se ve en casos de domicilio. Como comentario, por ejemplo, en el hemisferio norte, durante la mayor parte del año vamos a estar expuestos a la radiación que forma parte del espectro visible, ¿no? Pero sobre todo en el mes de verano, esto es donde va a haber una mayor cantidad de exposición a los rayos ultravioleta tipo A y también al tipo B. Así que si esto es inducido por la radiación ultravioleta tipo B y tipo A, significa de que probablemente se vea que hay un patrón estacional con incidencia, ¿no? Que esta enfermedad tenga una incidencia relacionada con la estación, obviamente que en primavera y en verano sería mucho mayor que en invierno y en otoño. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una respuesta de hipersensibilidad retardada relacionada con la exposición a antígenos cutáneos fotoinducidos, ¿no? Básicamente en la piel tenemos varios tipos de cromóforos, esos cromóforos pueden absorber la luz ultravioleta y al momento de absorber esa luz ultravioleta algunos pueden cambiar la composición y esa alteración puede ser detectada por el sistema inmune y puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. Los queratinocitos también van a, como dije al principio de la exposición, a sufrir, ¿no? Apoptosis debido al daño que hace la radiación y eso puede, en algunos pacientes que no tienen un adecuado sistema inmune debido a ciertas alteraciones genéticas relacionadas con la remoción o con la inmunotolerancia de estos cuerpos, bueno, ese tipo de queratinocitos dañados pueden generar también, o pueden estar involucrados en la fisiopatología, ¿no? También se ve de que otra parte de la fisiopatología nos dice de que hay un incremento de la producción de arroz, ¿no? Cuando está en la radiación ultravioleta y se puede también estar relacionado con una respuesta inflamatoria, ¿no? En la biopsia se puede observar un infiltrado linfocitario tipo CD4 y CD8 perivascular, predominantemente perivascular, lo cual puede estar relacionado o puede ser visto también en las dermatitis de contacto alérgico, ¿no? ¿Cuándo aparece la lesión? Esa
Eso es importante también. La lesión aparece de minutos a horas después de la exposición solar, no es algo inmediato. Tiene una distribución, algunos lo describen en forma de simétrica, en forma de parches, y generalmente son áreas de la piel que están expuestas constantemente a radiación ultravioleta, generalmente el cuello, antebrazos y la cara dorsal de las manos, ¿no? Las lesiones básicas que vamos a encontrar son pápulas y placas eritematosas y con menos frecuencia vamos a encontrar bulas o pápulo-vesículas, ¿no? Y como comentario también, en pacientes afroamericanos, ¿no? Se puede encontrar, en vez de presentar ese tipo de lesiones, se pueden presentar pápulas puntiformes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el lado izquierdo, bueno, una paciente que tiene un área fotoexpuesta en la región de la nariz, la región mesocraniana, placas eritematosas, ¿no? Algunas que, confluentes, ¿no? En el lado derecho también vemos estas placas eritematosas, pero ya en superficie extensora, es decir, superficie expuesta al sol, y miembros superiores. Acá ya no vemos tanto las placas, sino vemos como unas pápulas, o bueno, unas placas no tan elevadas como unas pápulas individuales y otras que forman, ¿no? Ciertas placas, ¿no? Parecentes, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, en la imagen B, podemos observar cómo hay lesiones puntiformes, pápulas puntiformes que normalmente en pacientes afroamericanos o de tez oscura. Ya no es similar a lo que hemos visto, ¿no? En la imagen anterior, en la cual se veían parches eritematosos bien claros, ¿no? Algunos se pueden formar también ciertos patrones, ¿no? Reticulados, ¿no? Por eso es que viene el nombre de polimorfo, que tiene varios tipos de lesiones, pero lo principal, para que se acuerden, es que generalmente se producen veces de verano, se producen en zonas fotoexpuestas, y generalmente se aprecia que tiene un patrón de que ocurre después de horas después del sol, para que recuerden cómo poder identificar ese tipo de dermatosis, ¿no? Vamos a hablar de otra dermatosis que, no se presenta, que se presenta particularmente en quienes, en niños, y que tiene también un fuerte componente genético, que es el prurigo actínico, ¿no? Es una erupción papular o nodular pruriginosa y persistente, ¿no? Generalmente se describe que está presente en zonas descubiertas, ¿no? Y generalmente vamos a ver de que hay las pruebas de fotosensibilidad en estos pacientes sí son positivas, en más de 2 tercios, ¿no? Se pueden asociar con otras manifestaciones nodocutáneas, por ejemplo, como la pilitis y la conjuntivitis, y en la histopatología podemos observar que la epidermis existen cambios como esfangiosis, acantosis, en la dermis puede haber un infiltrado mononuclear perivascular, o ausencia de edema de papila, ¿no? Generalmente estos pacientes vamos a utilizar corticosteroides tópicos, inhibidores de calcineurina, y en algunos casos que sean muy recalcitrantes, ¿no? Podemos utilizar otros tipos de tratamientos como la fototerapia con narrowband, ¿no? Radiación ultravioleta de brecha corta y la calidomida, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, en este paciente presenta pápulas, nódulos en la región mesocraniana de la derecha, inclusive en el borde inferior del pápulo superior podemos ver de que tiene escoriaciones. ¿Por qué? Porque estas lesiones son característicamente ruginosas, ¿no? En el lado derecho ya podemos ver este clórigo, ya que se encuentra más distribuido en nalgas, los inferiores, en zonas acrales, ¿no? Y básicamente el reconocer de que esto se debe a la presencia, ¿no? de pápulas y nódulos, ¿no? Originosos, eso es lo principalmente que está haciendo. Ahora, obviamente que el paciente se puede rascar y se puede formar una costra, ¿no? Hiperkeratóxica, y puede obtener, ya no se pueden presentar como pápulas eritematosa, sino que ya como pápulas de un color marrón, de un color más oscuro, ¿no? Luego tenemos otra forma de fotodermatosis que es el hidrógeno vacciniforme, ¿no? Este hidrógeno vacciniforme también es frecuente en niños, ¿no? Y obviamente es después de la posición de rayos ultravioletas, después de horas, después de la posición ultravioleta, y destaca. ¿Por qué? Porque se denomina vacciniforme, porque es similar a las lesiones de la viruela. Y tiene una progresión de pápula, placa, vesícula umbilicada, costra hemorrágica, y, importante, que lo va a diferenciar, por ejemplo, del plúrigo, es la presencia de que muchas veces estos pacientes vamos a ver que tienen cicatrices, ¿no? Lo cual no se suele ver en el plúrigo actínico, ¿no? Hay formas que están relacionadas con infecciones de virus de Epstein-Barr, inclusive síndromes infectivos asociados con síndrome de Epstein-Barr que pueden presentar ese tipo de lesiones, pero suelen presentarlo de una forma mucho más extensa y severa, ¿no?
Generalmente eso suele ser muy refractario al tratamiento, se requiere en estos pacientes fotoprotección rigurosa, se intenta tratamientos con betacarotenos, antimaláricos, acetropina, y en el caso de que sea una síndrome linfoproliferativa asociada con este mal, tiene que entrar el paciente a quimioterapia. Bueno, acá vemos múltiples lesiones, ¿no? Vemos pápulas, vemos vesículas que ya están erosionadas y que tienen costras hemorrágicas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este paciente también tiene esta misma secuencia, pero se ven regiones de cicatrices, ¿no? Que no suelen verse en la dermatosis del plúrico actínico, ¿no? Eso es lo que destaca en este tipo de pacientes. Ahora, como les dije, hay una forma severa relacionada con infección por virus de Epstein-Barr, en la cual vemos, ¿no?, costras hemorrágicas sobre vesículas umbilicadas, ¿no?, que se han erosionado, y vemos que no solamente hacen ese tipo de costras hemorrágicas, sino hacen placas eritematosas, y también se puede asociar esto a fibra, linfadenopatía, es otro tipo de cuadro, ¿no? Diferente que hemos visto, mucho más severo, ¿no?, al anterior, lo que hemos mostrado anteriormente. Ahora, ya pasamos de niños, vamos a hablar de pacientes adultos, sobre todo los mayores. Vamos a hablar de dermatitis actínica crónica. Básicamente, la lesión básica son pápulas pruriginosas, simplificadas y a veces expuestas al sol. Y como característica importante, va a respetar párpados superiores, va a respetar pliegue nasolabial, va a respetar la región reticular, la región supraentiniana y la base de los pliegues de la piel, ¿no? Bueno, la fisiopatología es similar, ¿no?, causada por una respuesta de hipersensibilidad recargada contra fotoantígenos inducidos. Va a haber un infiltrado térmico prominente, similar a lo que ve la dermatitis alérgica, ¿no? Muy similar a lo que es el eritema polimorfo, pero vamos a ver de que estas lesiones van a tener a hacer cambios de liquidificación con el tiempo y se va a presentar sobre todo en adultos mayores. Eso es digamos, lo que podemos diferenciar. Vamos a ver, por ejemplo, en el lado izquierdo, como acá el paciente que tiene una lesión hipopigmentada, zonas de hiperpigmentación, y también la piel aparece, ¿no?, con signos de liquidificación, sobre todo en áreas fotoexpuestas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, igualito, ¿no?, superficie descamativa, zonas de liquidificación, y vemos cómo hay una transición entre la zona que está fotoexpuesta y la zona que está cubierta por la ropa, ¿no? Eso también es característico de ese tipo de lesiones. Sobre todo, busquen esto en adultos mayores, Luego volvemos con los niños, tenemos lo que es la urticaria solar. La diferencia, por ejemplo, de las anteriores lesiones que se producían después de horas, como el caso de la dermatitis actínica crónica que se produce es algo más crónico, esta urticaria solar se produce después de 5 o 10 minutos que el paciente se expone al sol, ¿no? Y se resuelve también un tiempo corto, ¿no?, después de 1 o 2 horas, e inclusive se puede resolver en las primeras 24 horas, ¿no? Bueno, está relacionado con abones, ¿no?, distribuidos en la región, o sea, la lesión clásica de urticaria, distribuidos en la región torácica superior, en la región extensora de los brazos. En caso severo, se puede asociar con broncoespasmo, con síncopes, y lo curioso es que está relacionado con la radiación de la luz visible. O sea, no va a tener una predominancia estacional porque la luz visible existe todo el año. Así que en los pacientes va a ser difícil su control, porque básicamente no va a haber una estación en la cual no estén expuestos a la luz visible. Inclusive la luz visible, por pruebas de fotosensibilidad, desencadenan más este tipo de reacciones que inclusive de la radiación de ultravioleta tipo A, ¿no?, que suele ser, como hemos hablado al inicio, una reacción que penetra mucho más en la dermis, ¿no? Generalmente se manifiesta sobre todo en mujeres de la tercera década de la vida, ¿no? Y dentro de su patología no vamos a tener tanto una que fue mediada por los tipos PCD4, PCDH, PCD8, sino por linfocitos tipo TH2, que se secretan en glóbulos tipo E y que son activadas, y que eso va a tener una respuesta, ¿no?, en el mastocito, o sea, lo similar a lo que sucede en una urticaria relacionada con una alergia. Por eso es que a veces se denomina estos casos como una alergia al sol. Vemos acá que le han hecho ciertas pruebas de fotosensibilidad después de exponerlos a la radiación ultravioleta. Se forman abones, obviamente no, con un centro blanquecino y con un eritema circundante. Y en este caso también vamos a observar cómo se forman estos, ¿no?, pequeños abones. No sé si se dan cuenta que tienen un centro blanquecino, eso se lo pueden ver acá. No es que sea una lesión eritematosa como hemos visto en el eritema polimorfo, ¿no?, que eran lesiones placas eritematosas extensas, sino acá
Es un amón porque tiene un centro blanquecino, pero puede confundir, ¿por qué? Porque en algunos casos puede ser confluente, ¿no? Eso también a tener en cuenta. Ya. Hoy he terminado la exposición. Vamos a hablar un poco de la fotoprotección. Ya. El factor de protección solar, ¿qué es? ¿No? Recuerden que les hablé al inicio sobre el objetivo del estudio de la prueba del haz monocromático era determinar la dosis de la radiación en la cual se desencadenaba un eritema. Ok, se hace ese tipo de estudios sobre la piel y se compara la cantidad o la dosis de radiación que se necesita para generar eritema en una piel protegida por un bloqueador y una piel no protegida por el bloqueador. Seguramente han visto varios tipos de bloqueadores que tienen factor 15, factor 30, factor 50, factor 60. Y eso nos dice básicamente que, por ejemplo, en términos físicos, ¿no? De que cierta cantidad para una piel con bloqueador se necesita para generar un eritema una mayor dosis, ¿no? Estos estudios se han realizado, ojo, poniendo aproximadamente 2 miligramos por centímetro cuadrado de bloqueador en la piel, lo cual suele ser algo más que nada teórico, porque a nivel práctico eso puede valer bastante. Se describe que, por ejemplo, un bloqueador de tipo con factor de protección 15 filtra el 93% de la radiación ultravioleta. Un bloqueador con factor 30 puede filtrar hasta el 97% y de la radiación ultravioleta, y el factor 50 puede filtrar hasta el 98%. Pero a nosotros no nos interesa lo que se llega a reflejar, no nos interesa lo que llega. Entonces, si nos podemos a pensar, si el factor 15 bloquea el 93%, significa que hay un 7% que sí llega a la piel y sí va a causar fotodaño. Entonces, si el 7% de esa dosis total llega, comparémoslo con un factor 30, por ejemplo, que solamente permite que un 3% de la luz pase. Es como que si fuera el doble de protección, ¿no? Porque no nos interesa la cantidad filtrada, sino nos interesa la cantidad de dosis que llega hacia nuestra piel, ¿no? Generalmente los estudios, como dije, son situaciones ideales en las cuales se distribuye 2 miligramos por centímetro cuadrado del bloqueador. Generalmente se recomiendan ya a partir del factor 50, en el cual hay hasta el 98%, ¿no? De protección. No se, bueno, se pusieron algunos, el factor 60 también puede filtrar un más, pero se recomienda usar al menos un factor 50 a más de protección en cuanto a bloqueadores que pueden ser químicos y pueden ser físicos, ¿no? Los químicos son, absorben la luz y los físicos básicamente la reflejan, para que tengan una idea de la diferencia. Lo importante es aplicárselo sobre todo, bueno, en literatura dice aproximadamente cada 2 horas, pero generalmente en la práctica clínica, dependiendo de la estación en la cual estemos, y dependiendo de obviamente las horas en las cuales hay una mayor intensidad de la radiación ultravioleta, podría ser, por ejemplo, de 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, y con eso se podría evitar, ¿no?, de forma práctica al menos gran parte del fotodaño que se produce, ¿no?, a diario. Tengan en cuenta eso para su examen, que es el factor de protección solar, es un cociente entre quién, entre la dosis mínima para causar eritema en una piel protegida por un bloqueador, entre la dosis mínima para causar eritema en una piel no protegida. Sabemos que el factor 15 filtra, aproximadamente el 93%, el factor 30 filtra aproximadamente el 97%, y aquí nosotros lo que nos interesa no es tanto la cantidad de radiación que se filtra, sino la que se llega a absorber, porque es la que finalmente va a causar fotodaño, ¿no? Bueno, eso sería lo principal sobre la piel y la fotodermatosis. Si tienen algún tipo de pregunta, encantado de poder contestarlo. Si no, pasamos a la siguiente exposición. ¿No? Listo, chicos. Así lo tengo.